Muy buenos días, bienvenidos a todos. Con la ayuda de nuestro amado Señor Jesús, damos comienzo a este momento de la reunión, a este momento de alabanza. Bienvenidos a todos, bienvenidos a quienes nos sintonizan por YouTube, bienvenidos, que Dios los esté bendiciendo muchísimo en este día. Vamos a encomendarnos en las manos de Dios, le vamos a pedir su bendición, su ayuda. Oramos. Padre amado, Creador del cielo y de la tierra, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, porque un domingo más podemos venir a alabarte, decirte cosas lindas, podemos venir a aprender de tu palabra, podemos venir y juntarnos, juntos aprender de ti. Te pedimos que tú nos estés bendiciendo, que tu Santo Espíritu nos esté acompañando y guiando en cada instante de la reunión. Te pedimos que nos ayudes a comprender también tu palabra. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. En este domingo vamos a comenzar con la cena del Señor. Vamos a recordar la obra del Señor Jesús en la cruz. Y luego vamos a aprender de su palabra a través de un invitado especial. Vamos a comenzar. ¿Saben que estuve buscando en el diccionario la palabra olvido? ¿Saben lo que significa olvido? No recordar. Cuando se pierde un recuerdo. Y estuve viendo que hay distintas clases de olvidos. Olvidos simples, como cuando vamos a un negocio y sin la lista y decimos, ¿qué más me falta? O cuando nos olvidamos de sacar la basura. Nos olvidamos, yo pensaba también para los maestros de la escuela bíblica, de las horas felices, cuando vemos a los chicos y decimos, ¿cómo se llamaba este alumno? Es fácil olvidarse de los nombres, el aniversario. Y hay olvidos que son también peligrosos, como por ejemplo, olvidarse la comida en el horno, olvidarse de tomar un medicamento. Es peligroso el aniversario también. Bueno, y también hay algunos olvidos que por ejemplo, cuando dicen, me sabe pasar en el taller, saben llegar al taller, vine apurado y me olvidé de traer la billetera. O me olvidé de sacar plata. Son olvidos cómplices. Después te pago. Somos propensos a olvidarnos las cosas. Y el Señor Jesús lo sabía. Por eso dejó instituida la cena del Señor. Dijo, hagan esto en memoria de mí, para que no nos olvidemos de Él, de su obra. Y celebramos la cena del Señor participando con el pan y el vino, el pan que representa el cuerpo del Señor Jesús entregado en la cruz por nosotros. Y el vino que representa la sangre derramada en favor nuestro por cada uno de nosotros. Celebramos porque al tercer día el Señor Jesús resucitó, volvió a vivir y nos trajo una vida aquí con su bendición, llena de esperanza y un futuro con Él en el cielo para todos los hijos de Dios. Vamos a cantar la canción que dice, al entrar en la presencia de Dios. Todo lo que puedo hacer es postrarme
antes que viniera el Señor Jesús, una persona para pedir perdón por sus pecados tenía que hacer un sacrificio. Tenía que matar un animal, un cordero, y ponerlo en un altar, todo con un reglamento, un protocolo, y ahí se quemaba. Uno se puede preguntar, ¿por qué un animal o un cordero que no tenía culpa? Y justamente es ese el punto. El animal sin culpa tomaba las culpas de la persona, sufría el castigo que merecía la persona y recibía la muerte. Y dice en Hebreos 9:22, dice que sin derramamiento no hay perdón de pecados. Y fíjense lo que dice San Juan 1:29, si lo quieren buscar. San Juan 1:29. El que va a hablar acá es Juan el Bautista. Dice así: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso al Señor Jesús se le dice el Cordero de Dios, porque Jesús, sin mancha, sin pecado, recibió el castigo que merecían nuestras culpas. Él murió por nosotros en la cruz. Y a Él vamos a cantarle esta canción que dice: al Cordero de Dios sea la gloria. Yo los invito a que esta canción la podamos hacer de pie, exaltando el nombre del Señor Jesús. Vamos a dar gracias por el pan. Lo voy a invitar a Emanuel que nos dirijan en oración. Papá Dios, gracias porque tenemos a vos como nuestro Dios. Te agradecemos porque un día enviaste a tu Hijo Jesús a morir por todos nosotros. Ahora en este momento queremos recordar, porque muchas veces somos olvidadizos, de que diste tu vida por nosotros, nos perdonaste
y queremos hacer memoria, Señor, que en este pan que vamos a pasar de mano en mano, que representa tu cuerpo, para que podamos agradecerte siempre por el sacrificio enorme que has hecho por todos nosotros. Así que te pedimos bendición para todos nosotros, Señor, y que podamos mejorar día a día, Señor. Todo te lo agradecemos en tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Damos gracias por el vino. Padre amado, te damos muchas gracias porque podemos recordar tu amor, de enviar al Señor Jesús a dar su vida por nosotros. Gracias por el sacrificio del Señor Jesús. Ayúdanos a siempre valorar esto, Señor, de tu amor representado a través del pan y del vino. Te damos gracias por la copa que vamos a beber. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Muy buenos días. El Señor nos ha bendecido en este tiempo, en este fin de semana, con cosas especiales y con la visita de nuestro hermano Salvador de Lutri, que también nos ha acompañado con su esposa, con Celia. Es un honor tener otra vez a Salvador con nosotros y poderlo compartir también con la comunidad. Y tenemos el privilegio de escuchar la palabra ahora del Señor a través de Salvador. Estamos muy que nos ha bendecido y seguramente nos va a bendecir en este momento al abrir la palabra. Salvador, te invito a que compartas aquí el púlpito. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor sobre Padre, porque podemos estar en tu casa. Gracias por tus cuidados. Gracias porque podemos estar aquí reunidos como comunidad y también reunidos como comunidad a través de los medios de comunicación. Gracias porque hay muchos hermanos y amigos participando de este tiempo a través de las redes. Queremos pedirte tu bendición. Ahora, al abrir tu palabra, te pedimos que guíes a nuestro hermano Salvador y que nos abra. Bendice, abre nuestros corazones, que seamos sensibles a lo que quieras decirnos. Oramos invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Recién dijo que era un honor. El honor es para mí, el privilegio es para mí. Les voy a contar algo. ¿Este micrófono lo puedo bajar? Perdón. Sí. A ver, ¿cómo hacemos para inclinarlo un poco? Listo. Ahí está. Sí. Les cuento que hoy es un día para mí muy emotivo. Y es porque después de la última vez que visité una iglesia fue... Mi esposa está desesperada diciéndome que me saque el barbijo. La última vez que visité una iglesia fue en el 2019. Visité en Estados Unidos, saqué todos los pasajes para seguir viajando y nunca más desde allí visité otra iglesia. Esta es la primera. Es la primera. Y cuando uno ya cuenta no lo que tiene, sino lo que le falta, es importante esto para mí hoy y que sean justos quienes voy a compartir la palabra de Dios. Quisiera que abramos nuestra Biblia en el primer capítulo de Apocalipsis. Primer capítulo de Apocalipsis. Versículo 9. Primer capítulo de Apocalipsis del versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Yo, Juan, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta, como de trompeta, el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escriben en iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de nieve y sus ojos como llamas de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Quisiera que nos transportáramos por un momento a 2000 años atrás y que recorriéramos el mar Egeo. Una nave que tiene la insignia del Imperio Romano está navegando por el mar Egeo. En el Egeo, en esa zona, hay una cantidad de islas de todo tipo.
Sobre la cubierta de la nave van varios soldados romanos y están buscando un promontorio. Están buscando un promontorio, una de las islas más pequeñas, inhóspita, sin vegetación, con un panorama tremendo de tristeza. Esa isla había sido elegida por los romanos y llevaban a los indeseables. Era la cárcel de los condenados, de los desterrados de por vida. Y llegan y bajan un viejito que tiene 90 años y lo dejan ahí. Era el apóstol Juan. ¿Por qué hablar de esto hoy? Porque yo siento que la pandemia ha sido un poco como eso, ¿no? Como si nos hubieran tirado de golpe a una isla inhóspita, tremenda, y de pronto nos encontramos con que teníamos una serie de actividades en nuestra vida y nos encontramos limitados en el tiempo, en el espacio, en todo. ¿Por qué está allí? Él mismo lo explica y lo explicó en el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan era el último discípulo vivo. Los demás habían muerto ya. Cuando Jesús lo llamó, era el más joven de todos ellos. Y ahora es el último que quedaba, que había visto a Jesucristo y que daba testimonio de Jesucristo. Él había visto el ministerio, había seguido a Jesús, había visto la muerte, había visto la resurrección, y hacía 60 años él era testigo de Jesucristo. Hacía 60 años que él venía testimoniando, hablando de lo que era Jesucristo para él. En esos 60 años, el evangelio que había comenzado allá en Jerusalén, y Jerusalén era la otra punta del mundo, no era lo que hoy es, era la otra punta, era donde se terminaba el imperio. Allí había nacido el evangelio, allí Cristo había muerto, allí Cristo había resucitado. Cristo no murió y resucitó en Atenas, ni murió y resucitó en Roma. Murió y resucitó allá en Jerusalén, en la punta del mundo. Y desde esa punta del mundo empezó a predicarse el Evangelio de Jesucristo. Y allí estaba Juan predicando con todos ese Evangelio. Y ese Evangelio se comenzó a extender y extender. Se extendió hasta llegar a Roma. Y de Roma pasaron al norte de África y llenaron todo el Mediterráneo. Pablo llega a decir en una de sus cartas, he llenado todo del Evangelio de Jesucristo. Algunos ya habían llegado hasta la India con la palabra del Evangelio. Y ese evangelio era el testimonio que habían dado esos 12 hombres que transmitieron la palabra de Dios, que contaron lo que había pasado y que escribieron los primeros libros. Juan ya escribió su evangelio y escribió 3 cartas para la iglesia. Y ahora lo llevan al viejito y lo tiran en una isla. Cuando él mira para atrás, piensa en las iglesias. Esas iglesias que están diseminadas por todas partes, en un tiempo de tremenda persecución. Él mismo ha tenido que comparecer ante Domiciano. Domiciano era un salvaje, un hombre que había lanzado una persecución contra los judíos y los cristianos. No diferenciaba entre uno y otro. Los perseguían a todos. Pero ejecutó a gente de su familia, a sus propios parientes. Ejecutó, por lo menos tenemos testimonio que ejecutó a Flavio Clemente y a Flavia Domitila, que eran parientes de él. ¿Por qué? Porque eran ateos, porque ya no creían en los dioses y ahora creían en Jesucristo. Y entonces los calificaba de ateos. Y un día llegó el ateo mayor delante de Domiciano, que era este viejito Juan, que ya había llegado a los 90 años, y 90 años muy gastados. Y llegó allí, la historia por allí nos cuenta algunos de los testimonios, que cuando
en los últimos tiempos a Juan lo tenían que llevar entre dos personas para que predicara, para que hablara, porque no tenía ya fuerza. Lo llevaron allí y sintió que eliminarlo iba a ser innecesario. Tirémoslo en el basural, mándenlo al destierro, tírenlo allí donde ya no sirve, donde nadie se acuerde de él. Los griegos decían que el destierro era peor que la muerte, que era preferible la muerte y no el destierro. El destierro era acabar con la influencia de este hombre, acabar con su mensaje, sumirlo en el olvido, para que muriera en medio de penurias, de angustia, de sufrimiento. Dios le había concedido una larga vida. Había empezado él siendo muy joven en la empresa de su padre pesquera, junto con su hermano. Tenían un porvenir económico importante los dos. Tenían contactos incluso con la gente del templo de Jerusalén, estando en el mar de Galilea. Eran conocidos del sumo sacerdote, negociaban seguramente con ellos. Juan, junto con Jacobo, un día escucha la palabra de Jesucristo, el llamado de Jesús, y deja todo. Pero Juan no era este Juan que nosotros vemos ahora. Era un Juan muy diferente. Era un Juan sin matices. No tenía matices. Cuando Newton, en el siglo XVII, descubre el fenómeno maravilloso del prisma, ve cuando la luz atraviesa el prisma y la luz se divide, se descompone en 7 colores. Que eso no es un solo color, no es solamente blanco y negro, que puede descomponerse en varios colores. Pero bueno, para Juan todo era blanco y negro, todo era blanco y negro, todo era blanco y negro. No había matices, no existían los matices. Cuando algunos usaron el nombre de Jesucristo pero no seguían a Jesús, llamó a Jesús y le dijo: es necesario ordenarle que se callen la boca, que no prediquen nunca más porque no vienen por nosotros. Y Jesús lo tuvo que frenar para decir: hay matices en todo esto, algunos nos van a seguir, otros no, pero déjenlo que sigan. Y cuando pasó por la aldea de los samaritanos y los samaritanos no los recibieron, dijo: Señor, hacemos descender fuego del cielo y lo quemamos a todos, esta gente no sirve. Ese era Juan. Cuando Jesús tuvo que calificarlo, lo miró a Juan y Jacobo y dijo: estos son hijos del trueno. Estos son una tormenta. Son una tormenta. Los dos, ustedes no saben de qué espíritu son. Eso fue lo que recibió. 3 años con Jesús. Y la luz de Jesús empezó a entrar al corazón y se abrió a los diferentes matices y se convirtió en el discípulo del amor. El tipo que quería hacer caer fuego del cielo contra los samaritanos y que pretendía censurar a los que hablaran de Jesucristo pero no estuvieran junto con ellos, se transformó en el discípulo del amor. Era la obra del Espíritu Santo dentro de él, transformando toda una vida. Daba testimonio de lo que vio, expresaba aquello que vio. Él sintió aquello que el apóstol Pablo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este era Juan, el hombre que se entregó a la tarea, y que se entregó pensando que si Cristo murió por todos, él tenía que entregarse a esa tarea. Y entonces comenzó a testificar, y por el testimonio de Jesucristo, ahora lo tiran en ese promontorio. Cuando uno mira la historia de Juan, es una historia maravillosa. Él comenzó pastoreando junto con Pedro la iglesia en Jerusalén. Después saltó a la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad pagana, y él seguramente se tuvo que adaptar a muchas cosas, pero fue a Éfeso y se adaptó a todo eso. Porque el amor de Cristo lo estaba moviendo no solamente a predicar a los judíos que estaban en Jerusalén, sino también a los otros, y fortaleció a la iglesia en el lugar, y desde ahí alentaba a los hermanos. Escribe el Evangelio para dejar testimonio de lo que había visto, con un propósito definido: que la fe de los cristianos crezca. Para eso escribió el Evangelio.
Cuando él en el Evangelio nos dice en el capítulo 20, versículo 31, ¿por qué lo escribe? Él dice, estas cosas os se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La vida de Juan fue una vida de fidelidad, completa fidelidad durante toda la vida. Y la fidelidad tiene un precio. Y finalmente ese precio tuvo que pagarlo. Despertó el odio de los enemigos. No era su predicación una predicación aguada. Tenía fuerza, tenía poder y despertaba el odio del otro. A usted, a Juan, no aceptaba el mensaje o lo odiaba. Y esto es tener poder con la palabra. Llegar a golpear la vida del otro por el Espíritu Santo. El testimonio verbal, el testimonio escrito, toda su vida proclamando a Jesucristo. Y termina anciano en la isla de Palma, solo, entre indeseables, en un entorno que es inhóspito, en una roca desnuda, en la compañía deprimente de los indeseables, de todos los que el imperio tiraba. Los delincuentes estaban allí, desesperados estaban allí, los hermanos lejos y sin posibilidad de visitarlo, y la iglesia perseguida. Su ministerio acabado, terminó su evangelio, escribió las 3 cartas. Esto solo se recuerda. ¿Por qué terminar así? Y justo, llega el día del Señor. Los antiguos no tenían nombre para los días. En el Evangelio ustedes notan que no hay nombre para los días. Se dice en el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, no hay nombre para los días. Había un solo día que tenía nombre, que era el sábado. Y tanto para los árabes como para los judíos, tenía nombre ese día, que era el día de la culminación. Después de ese día, resucitó Jesús, el primer día de la semana. Y los cristianos comenzaron a llamar a ese primer día de la semana el día del Señor, el día del Señor, el día del resucitado. Era un día laborable el día del Señor, era un día laborable. El que no era laborable era el sábado, pero lo que hoy llamamos el domingo era un día laborable. Y los cristianos se reunían a partir del pan en un día laborable. Lo hacían por eso de noche. Ustedes leen que Pablo predicó largamente en la noche y el muchacho se cayó de la ventana. ¿Y por qué no lo hicieron a la tarde? Porque no era el domingo nuestro, era el domingo de ellos. Era un día laborable el domingo. Pero para ellos ese domingo era el día en que se partía el pan también. Era el día en que ellos recordaban a Jesucristo. Era el día en que la Pascua se repetía cada 7 días. Porque esto que hemos vivido hoy es una pequeña Pascua. En esta pequeña Pascua el pueblo se reunía y Juan está solo. No tiene con quién partir el pan. No tiene con quién compartir la copa. Está solo. Y yo me imagino a Juan pensando ese día. Lo tiene marcado en su calendario. Él dice, era el día del Señor. El día del Señor. Y en ese día Juan oye una voz como de trompeta, autoritaria, enérgica, en la voz del Señor. El Señor estaba allí. En ese lugar deprimente, en ese lugar inhóspito, el Señor no abandonó a su hombre. Él estaba allí con ellos.
Él lo estaba acompañando. Y Él celebró la más maravillosa de las Pascuas, con la compañía del Señor. Pero no viene Jesús para ponerle la mano en el hombro y decirle, vamos, ánimo, Juan. No viene para eso. No viene Jesús para darle una palabra de consuelo. Le dijo, Juan, tu ministerio no terminó. Hay que describir el triunfo del crucificado. Vas a tener una serie de postales movibles, las vas a tener todas delante tuyo. Esas postales se van a mover, van a pasar cosas. Algunas postales van a ser las postales del cielo, otras van a ser las postales de la tierra. Yo te voy a mostrar cómo va a ser el triunfo de Jesucristo, pero lo vas a hacer en un tono en que muchos van a tratar de investigar y de buscar, pero no van a llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque este es un libro para leerlo, para escuchar leerlo y para guardarlo en el corazón. Y en este libro que leemos, oímos leer y guardamos en nuestro corazón, hay una gran verdad. Todo el mundo ha discutido sobre los símbolos, sobre los tiempos y todo esto, pero hay una gran verdad, que hay un triunfo final de Jesucristo. Y ese hombre es llamado en ese lugar para proclamar el triunfo final de Jesucristo. El Señor viene a buscar a su testigo para que siga testimoniando. La fidelidad del Señor para con su testigo se cumple en ese momento. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y en ese día del Señor, Juan no pudo partir el pan con los hermanos, pero estuvo con el Señor. El Señor estuvo con él. El Señor lo acompañó. Dios no desampara nunca a sus testigos. Nunca desampara a nadie. Está con nosotros todo el tiempo. El Señor, como dice en la carta a los hebreos, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo miro la vida de Juan, el testigo del Señor, quien más había dado testimonio de él en el tiempo, el que más predicó de todos los apóstoles. Y me obliga, Juan, a mirar mi propia vida. Y quisiera que te obligara a mirar tu propia vida. Si tenemos una experiencia con Cristo y si Dios ha cambiado realmente nuestra vida, tenemos que convertirnos rápidamente en testigos de Jesucristo. Testimoniar con nuestra vida la obra de Jesucristo. El primer testimonio no son las palabras que digamos. Muchas veces nosotros hemos convertido el testimonio en lo que yo digo, en lo que yo hago o en el papelito que le doy al otro. El testimonio es la vida que yo vivo, es lo que yo soy. Esa gente no lee el Evangelio, pero tiene que leer en mí el Evangelio. Tiene que ver el Evangelio en la persona. Cuando Francisco de Asís mandaba a su gente, les decía, prediquen todos los días. Algunas veces háganlo con palabras. Algunas veces háganlo con palabras, pero prediquen todos los días. Y yo creo que lo que Dios está demandando en este momento de nosotros es que prediquemos todos los días, con nuestra conducta, siendo honrados, veraces, siendo íntegros y siendo personas entregadas al Señor. El Señor nos mostró que los tiempos están ya llegando al borde. Lo estamos viendo con esta pandemia. Y nos damos cuenta que el Señor nos encerró a todos, a usted y a mí, para que pensemos. Porque estábamos en la vorágine del trabajo, yendo de un lado para otro, y de repente Dios dijo, sentate ahí y quédate ahí. Ahora, alguien puede usar este tiempo para angustiarse, otro lo usará para, no sé, para hacer manualidades, para mirar la televisión, para meterse en Netflix, para todo esto. Pero el cristiano tiene que usar este tiempo también para su reflexión, para pensar en nosotros mismos, en nuestra vida. Muchos cristianos terminan sus vidas amargados, han granjeado todo el mundo, pero han perdido el tiempo, Y tenemos que mirar eso
en este momento, ¿de qué sirve todos los sacrificios que hemos hecho en nuestra vida y las horas que hemos trabajado cuando nos encerraron ahí y nos damos cuenta de que eso no ha servido para nada? ¿De qué sirve toda la fama, todo el éxito, todo lo que hemos podido en alguna forma lograr en nuestra vida? Cuando llega este momento en que la hora final se nos presenta ahí al lado, porque este es el problema de la pandemia, que nos dimos cuenta que se acercó la muerte y tenemos miedo. Este es el momento de la reflexión. Y en este momento de la reflexión, muchos cristianos cuando llegan al final terminan amargados porque han granjeado todo el mundo y se dan cuenta que nada se puede llevar. No viven la experiencia de Juan. De llegar al final de la vida y encontrar al Señor a su lado, sosteniéndolo. Y mis hermanos, estamos aquí y somos pasajeros. Si algo podemos sacar de esto es que somos peregrinos y en cualquier momento nos vamos. En cualquier momento nos vamos. Y como peregrinos tenemos que cumplir una misión. Y tenemos que aprender a mirar hacia adelante. Hacia adelante. La pandemia nos enseñó mucho. Nos enseñó mucho. Yo converso, he tenido una cantidad de congresos de pastores por Zoom. Lamentable, lamentable. Uno necesita abrazar a la persona, necesita darle un beso, necesita verla, necesita cambiarla. Uno dice, lo reemplaza el Zoom. No, o sea, no reemplaza nada el Zoom. No reemplaza nada. No es grato, hermano, estar predicando y ver a todo el mundo embosado. Parece que me van a asaltar. No es grato. Pero gracias a Dios que podemos estar acá, ¿no? Y aprendimos muchas cosas. Aprendimos que podemos predicar sin movernos de nuestra casa. Les voy a contar una pequeña historia de este tiempo. Me llama un pastor de una iglesia grande, un pastor muy amigo. Hace 30 años que yo visito esa iglesia. Y siempre voy a hacer campañas de evangelización. Entonces me dijo, pastor, queremos que haga una campaña de evangelización. ¿Por Zoom? No. Que nos mande la grabación de 3 mensajes de evangelización. Y bueno, ¿y cómo lo terminamos el mensaje? No, usted dígale a la gente que levante la mano y todo. Me agarré la cabeza, ¿qué va a hacer? Digo, ¿pero usted está seguro de lo que va a hacer, pastor? Sí, mándemela. Bueno, digo, yo se lo voy a mandar, yo lo sé y se lo voy a mandar. ¿Cuánto tiempo tiene que durar? No, lo que usted quiera. Pero escúcheme que la gente se engancha solamente 10 minutos. Y... No, usted haga 30, 40 minutos y haga el llamado al final. Yo me sentía un idiota cuando frente a una cámara decía, reciba a Jesucristo, ore y todo lo demás, ¿cierto? Frente a la cámara, solo. Pero grabé eso y se lo mandé. Y cuando se lo mando, le digo, mire, vamos a hacer una cosa, por favor, dígame el resultado de este trabajo. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Ahora es una iglesia que los domingos tiene 7 cultos. Y el templo tiene 3.000 personas. Entonces tienen una cantidad de gente desparramada por todas partes. Me llama y me dice, hoy empieza la campaña. ¿Dónde? Entonces me dijo, en todos lados. En todos lados. ¿Por qué? Porque lo mandamos a todos lados, Pasa un mes más. Pasan 2 meses y no recibo una noticia. Digo, bueno, sé qué momento. Al tercer mes me llaman, pastor, tengo una buena noticia para usted. Digo, sí, ¿qué pasó? En plena pandemia, mandamos un mensaje, hemos fundado una nueva iglesia. Yo me quedé dado. No, en un lugar pasaron el mensaje y se convirtió tanta gente que tuvieron que mandar gente para que estuviera allí y por Zoom y todo lo demás y fundaron una iglesia en ese lugar. Yo creí siempre que la evangelización era así, ahora descubro que también por el otro lado se puede hacer, por el otro lado podemos terminar. El mundo cambió y Dios sigue trabajando con nosotros.
Mis hermanos, estamos en una situación difícil. No podemos negar que la situación es difícil. No podemos negar. No podemos meter la cabeza debajo de la cama. Tenemos que seguir viviendo. Y tenemos que seguir viviendo con lo que tenemos. Estamos en la peña esa inhóspita donde estaba Juan. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y cuando el Señor está con nosotros podemos redoblar nuestra fuerza. Yo tomo mi Biblia y al final me encuentro con el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis veo el triunfo final de Jesucristo. ¿Y por qué yo puedo leer esto y todos los cristianos podemos leer esto? Porque un día un hombre viejito en aquel lugar recibió la visita del Señor. Y en ese encuentro que tuvo con el Señor, en ese encuentro personal, él recibió la misión de lo último, escribir este libro. Cuando terminó este libro, no se sabe por qué, alguien fue a buscarlo a la isla y lo sacó. Y volvió a la iglesia. Creo que vivió 2 años más, por lo menos lo que dicen los historiadores de la época, creo que vivió 2 años más. Él volvió. Y uno dice, ¿por qué Dios le hizo pasar esto? Porque tenía que dejarnos el Apocalipsis, porque tenía que dejar el testimonio del triunfo final de Jesucristo. Porque Dios tiene siempre propósitos para nuestra vida y esta pandemia forma parte del propósito de Dios. Y Dios tiene para nosotros un propósito que tenemos que cumplir. Ahora no cantamos viejos himnos, ¿no es cierto? Hemos renovado todo. Hoy no nos acordábamos del nombre. Hubo una época que había algo que se llamaba himnos y cánticos del Evangelio. ¿Se acuerda usted? ¿Cuántos se acuerdan de esto? ¿No se acuerdan? Algunos sí. Himnos y cánticos del Evangelio. Sí. Y cantábamos con un librito, no con un cancionero, ¿no? Cantábamos con un librito los himnos y cánticos del Evangelio. Yo no sé si estaban los himnos y cánticos del Evangelio, tal vez Chaplin me puede ilustrar en esto. No me acuerdo de eso, me acuerdo del himno. Pero había un himno que decía, sin cesar siempre pienso en la tierra mejor. Tú al ponerse el sol llegaré. Y al hallarme en los cielos con Cristo el Señor, mi corona de estrellas tendré. Eso es lo que tenemos que buscar. Que cuando lleguemos tengamos la corona de estrellas. Muchas gracias. Del cual somos partícipes gracias a su resurrección, al poder que Dios le dio para vencer la muerte. Nos ponemos de pie, vamos a decir a la gente de multimedia que es el himno, la canción 78, para que la podamos visualizar aquí en nuestra pantalla y juntos la podamos entonar.
Ha sido un fin de semana muy intenso, gracias a Dios. Luego de un largo periodo, gracias a Dios, hemos tenido la posibilidad de concretar lo planificado, ¿no? Viernes y sábado allí en el auditorio de Cervantes Tau, en el cual se pudo presentar el libro 100 años de pasión y fe, cuyo autor, como ustedes saben, es Chapi. A propósito del libro, si alguien quiere adquirir un ejemplar, puede pasar luego por librería. Allí tuvimos la posibilidad de presentar el libro, luego anoche con Salvador brindándonos un tiempo de reflexión, y la verdad Dios nos ha hablado y nos ha conmovido, y sigamos orando, ¿no? Para que el mensaje expresado, compartido, siga obrando, siga llevando a la reflexión y transformando y cambiando vidas. Estamos muy agradecidos por la presencia de Celia y de Salvador, que nos han acompañado este fin de semana en un tiempo complicado, limitado, pero que ellos se animaron a venir hasta aquí, a asumir el desafío, y hemos sido bendecidos a través de su presencia. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Si Dios quiere, el domingo que viene nos estaremos reencontrando, cuidando, por supuesto, todos los protocolos sanitarios, cuidando la presencialidad, y sabiendo de que si bien estamos limitados, no estamos inmovilizados. Y Dios tiene su proyecto para la iglesia, y nosotros somos parte de esa iglesia y tenemos que llevar adelante este proyecto. Chapi, ¿querías decirme algo? Sugiero que oremos por nuestros hermanos que viajan ahora. Muy bien. Nos ponemos de pie, vamos a despedirnos en oración. Les dejo unos versículos que Juan, ese que estuvo allí en Patmos, escribía en su carta, en una de sus cartas. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza, y nos dará lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y agregaba Juan, si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él, y Él vivirá unido a nosotros, y esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Padre, estamos muy agradecidos
por este tiempo que nos has permitido compartir. Estamos muy agradecidos por este encuentro que hemos tenido con vos, que sos el Señor de la historia, y con tu palabra, que es viva, es eficaz, nos cambia, nos lleva a la reflexión, nos ayuda a madurar y a crecer. Estamos muy agradecidos porque Celia y Salvador nos han acompañado en este fin de semana y los ponemos en tus manos, Señor. Los dejamos en tus manos para que tú los estés acompañando en la ruta en su regreso a su ciudad. Que tú estés guiándolos en el camino, protegiéndolos, guardándolos, y sigas desarrollando tu obra y tu proyecto a través de ellos. Que bendigas a su iglesia, que prosperes espiritualmente a su iglesia, que tú obres allí en medio de San Miguel, que la iglesia pueda ser un faro, una luz que ilumine a esa ciudad. Y ahora te pedimos que nos despidas con tu paz y con tu bendición. Oramos en el nombre poderoso, grande, que triunfó en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, y si Dios quiere, el domingo que viene estaremos juntos. Quienes quieran ofrendar, allí como siempre al final hay un lugar para hacerlo. Gracias.